ayer ya no alcanzamos a comentar lo de la llegada de Mamdani a la alcaldía de Nueva York. Es un evento importante, muy importante, en tanto que significa por varias vías un golpe tremendo para Donald Trump. Es un golpe redondo, directo, porque pierde absolutamente todo Donald Trump lo que se puso en juego el día de ayer. Bueno, algunas posiciones por ahí se han ganado, pero lo importante se perdió y hay muchas preguntas con respecto a qué fue realmente lo que sucedió en Estados Unidos, qué fue lo que provocó este descalabro mayúsculo. Obviamente el triunfo de este muy peculiar demócrata que será el alcalde de Nueva York para los próximos 4 años y eventualmente para un periodo igual, se puede reelegir, podrían ser 8 años. Vamos a ver, sí, tiene características evidentemente muy diferentes, contrarias a Donald Trump, pero vamos, ahora el reto, como ocurre con cualquier gobernante, es que gobierne y gobierne bien y que cumpla lo que ofrece. Vamos a ver. Por lo pronto ha logrado una hazaña en uno de los lugares que han sido históricamente también, yo no sé si decirle progresistas, pero han sido, digamos, Nueva York es una ciudad muy diversa, no es una ciudad conservadora, pero pues vamos a ver a final de cuentas cuál es el resultado como gobernante que tiene este personaje de 34 años de edad. Por lo pronto, sí, ganó con una paliza y ha sido una proeza la que ha logrado este personaje. En fin. Donald Trump, ya sé que estás viendo esto. Tengo unas 4 palabras para usted. Súbale el volumen, dijo hoy Zoran Mamdani, luego de obtener la victoria como alcalde electo de Nueva York. En su primer discurso dice: Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes e impulsada por inmigrantes, dice en su primer discurso Mamdani, quien arrasó en las votaciones con un 50.6% del total de los electores, contra su contrincante, quien estuvo en 41.2%, nada mal, pero obviamente después de que Donald Trump trasladó el voto republicano de Curtis Sliwa hacia Andrew Cuomo, que es supuestamente demócrata y tuvo el apoyo de Donald Trump. Son unas elecciones con una gran participación, la más grande en 5 décadas, y que favorecieron a este socialista, al menos él se dice, de 34 años, musulmán, moreno, en un país que está en su fiebre de ultraderecha. Dice Mamdani, dice él en su discurso: Nueva York seguirá siendo esta ciudad de migrantes. Y para acabar con ella tendrá que pasar por encima de todos nosotros, dijo. Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer, dijo el próximo alcalde de Nueva York. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular el poder. Así que, Donald Trump, ya sé que estás viendo esto, tengo 4 palabras para usted.
súbale el volumen. Y luego se agarra en este momento de oscuridad política, seremos la luz. Soy musulmán, soy socialista, democrático. Y lo más grave de todo, me niego a pedir disculpas por ser quien soy. Es un discurso bastante bueno, bastante fuerte, que además sí le agrega algo de esperanza, digamos, a un país que ha brincado dramáticamente hacia la ultraderecha, rodeada de, o más bien, donde el pensamiento más retrógrada se ha empoderado, donde un multimillonario empodera a los más ricos, los convierte en su aliado. Pero hay, digamos que no tan malas noticias, Álvaro, porque no sé si tenemos el texto que le decíamos de ayer, que iba a trabajar Obed Rosas sobre, o que estaba trabajando Obed Rosas sobre sí lo tenemos, de hecho tenemos este texto sobre los días amargos de Donald Trump y la pérdida de apoyos incluso entre los republicanos. Vamos a verlo y regresamos. Donald Trump enfrentó una doble derrota en pocas horas. Perdió Nueva York, el lugar donde forjó su imagen de empresario exitoso, ante Zohran Mamdani, quien se convirtió en el primer alcalde musulmán, el más joven y el primer inmigrante en décadas en gobernar la ciudad. Esta victoria representa el surgimiento de la primera estrella política de izquierda durante la segunda presidencia de Trump. Paralelamente, la popularidad del presidente alcanzó un nuevo nivel mínimo según la mayoría de las encuestas. Trump cuenta con apenas 43.4% de respaldo frente a 54.4% de desaprobación, una diferencia de 11 puntos que marca su peor registro desde que regresó a la Casa Blanca en enero, de acuerdo con el ponderado de Real Clear Politics. The New York Times confirma que Trump registra los peores números entre los últimos 4 presidentes, con 55% de rechazo y 42% de aceptación en su promedio de encuestas. Estas cifras representan niveles récord en su impopularidad desde que asumió el cargo. Una encuesta de ABC News, Washington Post e Ipsos reveló que 7 de cada 10 estadounidenses consideran que el país va en dirección equivocada bajo el liderazgo de Trump. La mayoría también opina que la economía ha empeorado y que tanto los partidos políticos como el presidente están desconectados de la realidad. La demolición de la ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile ha generado rechazo entre la población. Según el Washington Post, ABC News e Ipsos, solo 28% apoya el proyecto frente al 56% que se opone, mientras que 16% permanece indeciso. The Economist YouGov refleja una aprobación de 39% frente a 58% de desaprobación. El mayor cambio se registra entre menores de 30 años, donde su índice pasó de +3 a -40 puntos. Hispanoamericanos y afroamericanos también muestran desplomes significativos en su aprobación. El análisis de The Economist indica que todos los estados, excepto Idaho, se han vuelto en contra de Trump. Oklahoma experimentó el cambio más drástico, pasando de 27 puntos positivos a -12 en aprobación neta. Las amenazas de Trump contra Nueva York no afectaron el triunfo de Mamdani. El resultado en Nueva York adquiere un simbolismo particular considerando la historia familiar de Trump. Su abuelo, Frederick Trump, llegó como inmigrante alemán en 1885 y su padre, Frederick Chris Trump, construyó el imperio inmobiliario que determinó el ascenso del presidente a la Casa Blanca. Pues está pagando las consecuencias de ser quien es Donald Trump. Bueno, ahorita en el corte estábamos platicando Alejandro y yo de una decisión de Donald Trump que no solamente es muy de él, finalmente es los intereses que él representa son los intereses, grandes intereses económicos. Y se entiende que aborrezca a los pobres. Pero ya esta decisión
va más allá, es cruel, Alejandro. Sí. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que desde el 1 de noviembre, es decir, desde el sábado, casi 42 millones de estadounidenses, lo voy a volver a repetir, porque a lo mejor usted no lo sabe, alrededor de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a los cupones de alimentos del programa de asistencia nutricional suplementaria en medio del cierre parcial del gobierno federal, que ya tiene un mes. Aunque un juez federal ordenó al gobierno de Trump emplear fondos de emergencia para pagar los cupones de noviembre, pues no le dio la gana a Donald Trump usar esos fondos para, reitero, porque a lo mejor usted no lo sabe, para que 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos puedan tener un apoyo para comer, cupones para su alimentación. Por eso no solamente es ojete, es cruel, Sí. es vil, Sí. es miserable Donald Trump, y obviamente eso tiene sus efectos. ¿Qué tanto influyó, Alejandro? Podría haber influido en las elecciones donde hubo elecciones el día de ayer, esta decisión de Trump. Pues yo creo que sí, Álvaro, porque mira, tienes en el último tramo, lo mostraba Obed Rosas en su texto, que es un muy buen texto. Entre ayer que le mostramos nosotros los datos y el día de hoy, crece todavía la desaprobación de Donald Trump. ¡Híjole! Aún más. O sea, sigue creciendo la desaprobación. Aun cuando, le voy a decir a usted, Real Clear Polling utiliza algunas encuestas que a mí me parece que no debería utilizar. Es decir, encuestas que son, pues le dan una ventaja a Trump. Aunque ya no es posible, Álvaro, fíjate. La de The Economist con YouGov le da una desaprobación de 54.5. La de YouGov es 55 puntos de desaprobación. La de Morning Consult, aquella que pasaba mucho el presidente López Obrador, no sé si se acuerdan, 52 puntos porcentuales de desaprobación. El Rasmussen, que a mí no me gusta esa encuestadora, le da 53. Y CBS News le da 59 puntos. O sea, ya le anda rascando las patas a los 60 puntos porcentuales, que es una desaprobación ya de muerto vivo. Pero de todas maneras, digamos que el empuje más fuerte que trae hacia abajo viene desde el 23 de octubre. Significa que se ha venido acelerando en los últimos días, que es cuando se dio el cierre, y él está tomando decisiones con respecto a ese cierre del gobierno. Una decisión crucial es esa, o sea, es por el bien de todos, primero los ricos, esa es la frase ¿Tal cual? de Trump, y el castigo es tremendo. Ahora, creo que vale la pena ver el video, lo podemos ver, lo tenemos, ¿no? Vamos a verlo. Desde el 1 de noviembre, aproximadamente 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a los cupones de alimentos del programa de asistencia nutricional suplementaria debido al cierre parcial del gobierno federal. Aunque un juez federal ordenó a la administración Trump utilizar fondos de emergencia para noviembre, la interrupción inmediata de beneficios podría tardar semanas en resolverse. Esta crisis se agrava con la Ley Integral de Reforma Alimentaria, que
reducirá el presupuesto del SNAP en $287 mil millones durante la próxima década. La legislación impone nuevos requisitos laborales para determinar la elegibilidad, complicando aún más el acceso a estos beneficios esenciales. Jamie Bussell, de la Fundación Robert Wood Johnson, destacó durante una videoconferencia que el SNAP es el programa contra el hambre más grande del país y nunca había enfrentado una interrupción de esta magnitud. Señaló que la crisis no se debe a falta de fondos, sino a que los legisladores priorizan la política sobre las necesidades de las personas. Bussell alertó que las familias pasarán hambre, incluyendo niños, personas con discapacidades, adultos mayores y veteranos. El programa WIC, que atiende a mujeres embarazadas y niños pequeños, también se ve afectado. Las economías locales sufrirán, particularmente en zonas rurales donde las compras con SNAP representan hasta un 15% de las ventas de supermercados. Los bancos de alimentos podrían colapsar, ya que por cada comida que ellos proporcionan, el SNAP otorga 9. Cuando los niños pierden elegibilidad para el SNAP, generalmente también pierden acceso a programas de alimentación escolar y de verano, ampliando el impacto nutricional. En California, Joseph Lobrera del Center of Budget and Policy Priorities explicó que se distribuyen más de $1,000 millones mensuales en beneficios del SNAP, ayudando a más de 5 millones de californianos. La nueva ley recortará el programa en $187 mil millones hasta 2034, representando una reducción del 20%, la mayor en su historia. A nivel nacional, se estima que 4 millones de personas, incluyendo 1 millón de niños, perderán total o parcialmente la asistencia alimentaria en los próximos años. La ley también amplía los requisitos laborales, afectando a padres, cuidadores y adultos entre 55 y 64 años, mientras elimina exenciones para veteranos y personas sin hogar. Gina Platanino del Food Research and Action Center señaló que entre el 70 y 80% de los ingresos de las familias se destinan a vivienda, dejando poco para necesidades básicas. La mayoría de los beneficiarios del SNAP son trabajadores pobres con múltiples empleos que aún no alcanzan a cubrir sus necesidades fundamentales. Eric Valladares de Family Connections destacó que más del 75% de las familias que atienden tienen ingresos extremadamente bajos. La pérdida de beneficios aumentará el estrés crónico y la ansiedad, afectando la capacidad de los padres para responder adecuadamente a las necesidades de sus hijos y comprometiendo el desarrollo infantil. Dice en algún momento, Donald Trump dice que había afectado dos cosas. Una, el cierre del gobierno estaba afectando el proceso. Y el segundo, obviamente, pues es un ególatra este personaje. Decía que como no estaba él en la boleta, pues entonces se había afectado a los republicanos. Bueno, las dos son muy buenas noticias porque le da un sendero a los demócratas por andar, que es mantener cerrado el gobierno, como hasta ahora, con los costos que esto implica. Y lo segundo es que Donald Trump no está en la boleta. Bueno, ya no va a estar en la boleta, a menos de que viole la Constitución, que él es capaz de hacerlo. Sí, la va a tratar de reformar. Ahora, yo leí, no sé si lo tengo claro, no lo tengo, apenas iba a entrarle, que creo que pierde, su mayoría en el Congreso, Álvaro. Creo que pierde mayoría en el Congreso. Voy a buscar bien el dato. Pero lo que sí perdió Donald Trump es, además de Nueva York, como ayer todavía se lo alcanzamos a informar aquí, Virginia y Nueva Jersey. Y junto con Nueva York, sí son 3 derrotas. Hoy mismo un político republicano advierte justamente de esta derrota. No hay forma de endulzar estos resultados. Son realmente malos para el partido. Esto lo dijo Michael Duhaime, exdirector político del Comité Nacional Republicano
y miembro de la campaña presidencial de John McCain, entre otros cargos que ha tenido muy relevantes, y agrega: los republicanos harían bien en prestar atención a las señales de alerta de estas elecciones. Dice también este periódico financiero, The Wall Street Journal, que este martes trajo más que 3 grandes victorias electorales para los demócratas. Trazó un camino hacia el resurgimiento de un partido que se ha visto desmoralizado y debilitado bajo el dominio de Trump. Sí, pues si gana el Partido Demócrata, New Jersey, Virginia y particularmente Nueva York, solamente puede leerse ese resultado de una sola manera: esperanza. Sí se puede. Y en el sentido contrario, a los republicanos, obviamente, les representa un garrotazo. Ahí está Trump. ¿No que íbamos muy bien? Pues no van bien. Y eso sí es un dato muy importante para lo que viene. Los demócratas han logrado un elemento fundamental en política y en sociedad, que es la esperanza. El sí se puede. Al contrario de Trump, que, como lo vimos en las encuestas, va en picada. Fíjate, Álvaro, el primer nombramiento que hace Mamdani es Lina Khan. Lina Khan se va a encargar, va a ser la jefa de transición. Es decir, se va a encargar de hablar con el gobierno saliente y la transición, pues se va a encargar de suavizar la transición. ¿Quién es ella y por qué es importante? Bueno, ella se convierte, es una jurista migrante, además, que se convierte en una defensora fíjense nada más que importante, una defensora del consumidor. Una defensora del consumidor. Fíjense nada más que importante, qué momento vivimos. Ella se ha encargado de defender, de combatir a los monopolios, de garantizar la libre competencia, defender los pequeños negocios, a la gente y al consumidor sobre todo. Esa ha sido siempre su especialidad. En la academia, por eso destacó. Ella fue a Yale y luego se fue especializando, luego fue comisionada de la titular de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos durante 4 años, un cargo federal, y es sí un símbolo, fíjate, un símbolo que manda Khan. Ahora, ¿qué nos importa a usted y a mí? ¿Qué es lo importante? Para mí lo único que me importa, del triunfo de Mamdani, lo único, es su defensa de los migrantes. Es lo único. Lo demás, qué bueno, pues está bien, qué bueno que avancen por aquí, qué bueno que sea. Pero el hecho de que él defienda a los migrantes, pues ya, es un cambio de actitud y es un cambio de fondo, profundo. Es ya otra cosa. Cuando se estaba yendo todo al carajo, de repente hay un grupo de individuos suficientes para decir: se acabó, basta. El 50% más 1 del electorado dice: se acabó, basta de acoso, es un migrante el que vamos a llevar al poder por primera vez. ¿Por encima de quién? Primero de Wall Street. O sea, los grandes financieros de Estados Unidos se oponían. Deja tu Trump. Los financieros estaban en guerra contra Mamdani.
O sea, presionando a los medios de comunicación para que le pegaran, para que lo golpearan. No pudieron. Luego, los segundos, la prensa. La prensa estuvo presionando durísimo a Mamdani, dándole con todo. De hecho, todavía hasta el día de hoy es la prensa, ya sabe usted que bueno, están manipulando la victoria de Mamdani diciendo que llegaron Atta, el que iba en uno de los aviones que le pegan a la torre del 11 de septiembre, a las Torres Gemelas. O sea, comparándolo a él con los terroristas del 11 de septiembre. Imagínate tú, la prensa de derechas, que ahora es mayoritaria porque tiene un montón de oportunidad allá en Estados Unidos. Pero de todo ese rollo, pues sí, va a ser una batalla cultural interesante. Viene una batalla cultural, al menos, de un joven, hay esperanza ahí, como lo dices bien, Álvaro. Pero de lo que a mí me importa en lo personal, lo único es el compa que hizo todo por llegar ahí para trabajar y que la está pasando de la tiznada por culpa de ese desgraciado. Efectivamente, yo soy muy receloso de los políticos gringos de uno y otro partido. Soy muy receloso de sus medios de comunicación, en general. Pero en efecto, si algo puedo yo, en lo personal, valorar del triunfo de Mamdani en Nueva York, es eso, que no ha llegado como alcalde de Nueva York uno más, sino alguien que abierta y públicamente habló, porque él es uno de ellos, de los migrantes. Y eso, evidentemente, sí representa un elemento a resaltar. A todos los migrantes, ya lo veremos, pues a los mexicanos, ya lo veremos, pero ese es el rasgo característico también que para mí representa esta victoria. Y bueno, le pone efectivamente un alto a un político que agrede a los migrantes. ¿Va a volverse a partir de esta derrota más agresivo, Alejandro? ¿O le va a servir como lección para bajarle los humos? Híjole, ya lo veremos también, pero coincido completamente contigo, Alejandro, sobre lo relevante que para los migrantes, particularmente mexicanos, y sobre todo que residen en Nueva York, la victoria de este personaje. Sí, porque se trata de un musulmán, se trata de un surasiático, se trata de un hombre moreno, se trata de un hombre que ha migrado, se trata de un hombre que viene de padres que vienen del extranjero, se trata de un hombre que viene de abajo, cuyo pleito es las rentas, por ejemplo. Su pleito es por no gentrificar ya más, pues, de lo que se puede hacer en Nueva York. Pero todo eso me vale, Álvaro. Todo eso me vale. Y el mejor ejemplo es Barack Obama. ¿Quién fue Barack Obama? Sí. Me vale, pues, todo eso. Que está bien. No digo que esté mal. Qué bueno. Lo único que le compro al personaje, y espero que lo cumpla, es su defensa de los migrantes, de los compas que están allá. Y en particular, específicamente, los migrantes latinoamericanos. Eso. Con que él haga, con que deje de perseguirlos y los deje chambear, con eso. Tal cual. Así, y es todo. Pues sí, es de una continuación de lo que pasó ayer y que nos quedamos a las 8 de la noche, pasaditos, ya con los resultados preliminares todavía, pero que ya configuraban la victoria que ya se materializó. En fin, es relevante darle a conocer a usted esto.